presentar el segundo día de este coloquio de lingüística computacional con la mesa 6 sobre teorías de procesamiento del lenguaje natural. La moderadora es Teresita Reyes y en unos momentos más llegará para ocupar mi lugar, pero piensa yo presentar esta mesa. Y les recuerdo a los ponentes que tienen 20 minutos para presentar y al final de todas las ponencias vamos a tener 15 minutos para las preguntas por parte del público. Entonces, le doy la palabra a Ignacio Arroyo Hernández, que nos va a presentar el trabajo de razonamiento por transferencia del conocimiento de sentido común al razonamiento neuronal, el vocabulario abierto sobre las preguntas. Adelante. Buenos días. Primero, gracias al doctor Gerardo por aceptar nuestro trabajo acá para presentarlo. Bueno, este trabajo está relacionado con un proyecto de ciencia de frontera que fue aprobado este año y en general se basa en utilizar conocimiento de dominio abierto con aplicaciones en enfermedades crónicas y en particular aplicado a las enfermedades crónicas respiratorias, ya que el proyecto está en colaboración con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INE. Y bueno, hemos visto que últimamente pues la urgencia, ¿no?, de acceder al conocimiento de una manera más sintetizada o más sintética y efectiva, pues se vuelve cada día más necesario. Una de las cosas que aprendemos en el procesamiento del lenguaje natural, pues principalmente es esta, ¿no?, de utilizar computadoras, métodos computacionales para agilizar el acceso a la información, el acceso al conocimiento y hacer muchas tareas. Siguiente, por favor. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar estas técnicas que están exclusivamente orientadas a la extracción de información en forma de conocimiento de dominio abierto para extraer conocimiento sobre enfermedades crónicas. Adelante, la siguiente. ¿Esto para qué? Pues para encontrar relaciones de manera automática entre los conceptos que están mencionados en los artículos científicos que tratan sobre estas enfermedades y así pues tratar de que los investigadores o cualquier otra persona que esté interesada en acceder al conocimiento relacionado con esas enfermedades crónicas pues pueda obtener una versión sintetizada y aparte una versión sugerida por modelos de lenguaje neuronal que están entrenados para aprender a extraer conocimiento, abstraerlo y posteriormente generarlo también. Lo siguiente, por favor. Y bueno, esto pues es posible gracias a nuestros colaboradores, que en este caso pues son la doctora Yaldi Valderas del INER, también el doctor Iván García de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y también José Armando Sánchez Rojas, que es un estudiante que ha estado trabajando mucho en la parte de las implementaciones que hacemos. Adelante, por favor. Entonces, esto también impacta en la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ya que intentamos evaluar la información que extraen los modelos neuronales, o sea, no solamente los utilizamos, los entrenamos y confiamos en la información que nos dan, sino también estamos proponiendo en nuestro proyecto una forma de evaluar este conocimiento de manera que nos cercioramos de que al menos el conocimiento está relacionado con lo que se está buscando. Es decir,
Hoy en día tenemos mucho el problema de que se entrenan modelos, como por ejemplo ChatGPT y algunos otros que andan por allí para uso libre de cualquier persona. Sin embargo, se tiene el problema de que a veces estos modelos generan lenguaje a veces de manera aleatoria y esto pues nos pone en un problema a veces de desinformación, ya que pues es muy fácil que alguien que está buscando información en internet pues se confíe del lenguaje o de la información que están generando los modelos. Y por eso es que nosotros nos vamos al nivel semántico de esta generación del lenguaje y evaluamos esta generación del lenguaje también con base en pruebas estadísticas. Adelante. Hay muchos retos en cuanto a lo que se abarca con la inteligencia artificial. Vemos por ahí una lista, tiene que ver con el cambio climático, la salud, la mejor información, la desinformación en línea, hay cosas como los agentes patógenos. Recientemente vivimos en la pandemia y bueno, son cosas que también se pueden abordar con estas herramientas de procesamiento de lenguaje natural y de procesamiento de conocimiento. Adelante, la siguiente. Bueno, como les decía, en particular nos enfocamos en las enfermedades respiratorias que comprenden el 10% de las enfermedades crónicas. Y bueno, esto principalmente porque teníamos la colaboración con el INER y porque aparte pues era una situación que recientemente tenía urgencia, ¿no?, de abordarse. Adelante. Adelante. Y bueno, nuestro proyecto está enfocado en 3 enfermedades específicas, que son las que más se abordan en el INER, sobre las cuales se hace investigación, que es la fibrosis pulmonar, el cáncer de pulmón y la enfermedad respiratoria obstructiva. Adelante. Y el problema que queremos abordar es el siguiente. Bueno, en todas las unidades de conocimiento que nosotros podemos detectar, pues las moléculas no es una terminología estrictamente lingüística o estrictamente o formalmente semántica, simplemente utilizando algunas terminologías que encontramos en el estado del arte y bueno, son las que más se utilizan en esta área, ¿no?, del procesamiento del lenguaje natural, donde tenemos un sujeto, una frase verbal y una frase objeto. Entonces, de esta manera nosotros definimos una tripleta semántica o una unidad de conocimiento, la cual tiene la característica de que relaciona por lo general entidades, o también relaciona algunas otras cláusulas, ¿no?, que están en la misma oración. Y esta es la ventaja de utilizar conocimiento de dominio abierto, ya que no necesitamos que forzosamente la frase sujeto sea una entidad específica o que la frase objeto sea una entidad o incluso que la frase verbal pues sea un verbo en particular, ¿no?, sino que esta situación está abierta y bueno, esto es también muy ad hoc a lo que hacen hoy en día los modelos de lenguaje. Adelante. Entonces, ahí tenemos un ejemplo en donde tenemos pues una oración que dice que el alto consumo de azúcar es un factor para adquirir la diabetes tipo 2. Y entonces lo primero que podemos hacer es reconstruir ese conocimiento, o sea, millones y millones de esas unidades de conocimiento como las que vemos ahí. Una opción es reconstruirla utilizando estos modelos de lenguaje. Y otra opción también que tenemos es generar conocimiento a partir, a la que sigue por favor, a partir de lo que denominamos un prompt semántico. Es decir, tenemos una oración, el usuario, el investigador,
la persona que utiliza el sistema, sabe que contiene un sujeto, un verbo y un objeto. Ese es un prompt semántico. Y lo que buscamos hacer con este sistema, basado en redes neuronales profundas, es sugerir ediciones de ese prompt semántico, de tal manera que cuando un investigador lo revise, pues lo tome pues en serio, ¿no? Como una sugerencia probable para que completa esa unidad de conocimiento o que genera una versión nueva de esa unidad de conocimiento. Y de esa manera, pues, generar tal vez pues tal vez una comisión, no sé yo, que hagan realmente en los laboratorios de biología para hacer experimentos y verificar si esta unidad de conocimiento que está generando el modelo, pues es realmente probable, ¿no? O no lo es. Lo que buscamos también en el proyecto es que al momento de que el modelo genera estas unidades de conocimiento nuevas, pues sean realmente confiables, ¿no? O que se pueda decir, bueno, vamos a hacer algunos experimentos que tengan que ver con esto que genera el modelo para ver si es cierto, ¿no? Otra ventaja que también tenemos con el dominio abierto, el conocimiento de dominio abierto, pues es que no solamente lo podemos aplicar a las enfermedades crónicas, ¿no? Sino podemos aplicar el sistema a cualquier tipo de, pues área de conocimiento. Recientemente, pues, hay abogados ahí o magistrados ahí en la Suprema Corte que están buscando ese tipo de sistemas para, por ejemplo, validar si una resolución ya se dio en el pasado y comparar esas resoluciones con el conocimiento que se tiene sobre casos que están actualmente abiertos, ¿no? Entonces, son cosas que se pueden reutilizar una vez que el sistema ya está implementado. Sin embargo, nosotros estamos un poquito más enfocados en la parte donde se puede hacer impacto social, ¿no? Creo que también en derecho que se puede hacer impacto social, porque hay muchos casos que tienen que ver con derechos humanos y estas cosas, ¿no? Adelante. Entonces, para lograr bueno, aproximar una solución a este problema, lo que estamos haciendo es probando diferentes arquitecturas de redes neuronales, eh, lo que hacen es generar lenguaje, ¿no? Y en el caso particular de las redes neuronales Transformer, son arquitecturas de reciente creación. Hablamos más o menos del 2017, aunque pues, el trabajo de investigación en Deep Learning evoluciona muy rápido. Ahorita ya, si sometemos un artículo que hace pruebas sobre la arquitectura original de Transformer, pues probablemente lo rechacen y digan que utilicemos una arquitectura más reciente, ¿no? Pero la idea es verificar si al menos las redes neuronales por los modelos de lenguaje básicos nos pueden ayudar con este problema y evaluarlos, ¿no? Porque está bien que tengamos un modelo muy grande, muy nuevo, pero no sabemos ni siquiera si los modelos más básicos pueden resolver el problema. Así que, bueno, estamos en eso. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, entonces estas arquitecturas de red neuronal las entrenamos con una base de conocimiento del sentido común. Por ahí el sentido común o conocimiento del sentido común se utiliza generalmente para vivir en un entorno, ¿no? O para que una gente sobreviva en un entorno. Y este conocimiento del sentido común se puede transferir después a un conocimiento, ya sea de propósito general o especializado, como es nuestro caso. Adelante. Adelante. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, llegamos a la parte de la prueba estadística. Esta prueba estadística lo que busca es comparar el conocimiento generado por el modelo del lenguaje en contra de contra un conocimiento generado aleatoriamente.
y lo que, o la prueba, o la medición que nos permite observar si el conocimiento que genera la red neuronal se parece a una distribución aleatoria o se parece más a una distribución de similitudes semánticas que contienen el gold standard, o en este caso el conjunto de datos de supervisión. Entonces, si la distribución de similitudes se parece más de lo aleatorio, o sea, una similitud semántica baja en promedio, pues entonces el modelo está generando significados aleatorios. Y por otro lado, si se parecen más en similitud semántica al gold standard, entonces eso quiere decir que el modelo está generando efectivamente algo consistente con el gold standard. Y bueno, esto viene por la necesidad de que por lo general las pruebas que se manejan o las evaluaciones que se hacen de token a token, es decir, de cuántas palabras generó el modelo que están también en el gold standard. Y eso no siempre se cumple porque el modelo generalmente propone palabras que pueden ser sinónimos de lo que está en el gold standard, y eso no se puede medir de token a token, sino que hay que buscar una métrica que nos dé similitud semántica. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, y pues también cabe señalar que buscamos también colaboraciones en el sentido de postdoctorantes que trabajen en este proyecto, porque hay muchos aspectos teóricos del conocimiento que estamos explorando, también estudiantes de doctorado y desde luego estudiantes de maestría. En el posgrado tenemos becas de CONACYT, es un doctorado en inteligencia artificial y una maestría en inteligencia artificial. Así que, bueno, son bienvenidos si les interesa o pueden avisar. Gracias. Vamos a escuchar ahora definición de reglas de una gramática de libre contexto para la definición de contradicciones de hechos en el contexto médico, de Julio César Arroyo. ¿Recuerdas el nombre? ¿El nombre? Sí. ¿Público qué? Ok. PowerPoint. Sí. ¿Es esta? Sí. Vale. Sí. Bueno, primero que nada, mucho gusto. Me presento. Soy el ingeniero Julio César Arroyo Gómez. Muchas gracias por invitarme a este colegio lingüístico computacional. Soy estudiante del Centro Nacional de Investigación en Desarrollo Tecnológico de Campus Seguridad. ¿Puedes cambiar de título? Ahora, como contenido temático, tengo lo que es como contenido temático, tengo lo que es una breve introducción, temas objetivo, lo marco conceptual, la metodología, los resultados, unas conclusiones, por último, los trabajos a futuro y las referencias. ¿Puedes cambiar de título? Bueno, para ponernos en contexto, vamos a hablar un poco sobre las notas médicas dirigidas a lo que son las noticias falsas de temas sobre la salud, ya que las noticias falsas son noticias ficticias creadas para manipular y influenciar a las personas. Un caso muy grande fue cuando surgió lo de la pandemia del COVID-19, empezaron a surgir diferentes noticias que decían, no sé, la vacuna COVID-19 causa SIDA, o la vacuna del COVID tiene un chip que nos implantan y con ese nos pueden vigilar y todo ese tipo de cosas. Y hubo muchas personas que no se vacunaron por miedo a ese tipo de noticias, porque no estaban tan informados o no conocían ese tipo de tema y se siguieron por la primera noticia que dieron. En este caso, en las redes sociales, el cual este tipo de noticias son propagadas o divulgadas por bots o empresas de fines de lucro a través de las diferentes redes sociales que fueron las más altas, por así decirlo, de uso cotidiano para las personas, como lo que es Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp, o TikTok, que es una de las redes sociales más usadas. Bueno, este tipo de noticias afectó a lo que es los jóvenes o los adultos mayores, ya que ellos no están tan
informados o saben, no están tan comunicados o informados sobre este tipo de acontecimientos o noticias, el cual pues afectó lo que es su salud física y la salud mental de las personas. ¿Puedes cambiar, por favor? Voy a hablar un poco sobre Abraham Noam Chomsky, el cual fue un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío, el cual fue la figura destacada del siglo. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, él estudió lo que es la clasificación de la jerarquía de Chomsky, el cual lo clasificó en 4 tipos, el cual el tipo 0 es la gramática sin restricciones, el tipo 1 son gramáticas sensibles al contexto, el tipo 2 son gramáticas libres de contexto y el tipo 3 son gramáticas regulares. ¿Puedes cambiar? Bueno, mi objetivo general es desarrollar reglas de una gramática libre de contexto que faciliten la identificación de afirmaciones de hechos en textos médicos que se utilizarán para analizar y comprender los efectos de las contradicciones en la literatura. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, yo utilicé los siguientes conceptos, fueron los más utilizados en el tema, el cual es la recuperación de información y las afirmaciones de hechos, el cual la recuperación de información podemos tener un documento en bruto, y lo que tenemos que hacer es unas reglas de extracción para comprobar qué tipo de datos queremos mandar a través de ese documento y tener una mejor conciencia de lo que trata ese archivo, como lo que son los atributos, como el título, el nombre, la dirección o la fecha. Y las afirmaciones de hechos es cuando tienes una cierta contrariedad entre una oración con otra para ver si es verdadero o es falso. En este caso puse el siguiente ejemplo que dice que hacer gárgaras con vinagre, miel y limón curan lo que es el COVID-19. Y la negación podría ser que hacer gárgaras con vinagre, miel y limón no curan el COVID-19. Bueno, lo que se hizo fue una herramienta de noticias falsas. Lo primero que hacemos nosotros al momento de usar el sistema, nosotros como usuarios vamos a meter lo que es una noticia que hayamos encontrado en las redes sociales y va a ser un proceso donde va a buscar a través de la query del título de la noticia que nosotros estamos ingresando, va a buscar en las fuentes de información notas que tengan cierta similitud con nuestro título y mandar a traer esa noticia a través de las reglas de producción que voy a mencionar a continuación y lograr identificar una contrariedad entre la noticia que estamos ingresando con la nota que nos está devolviendo. Bueno, aquí tengo una metodología, más o menos. Lo que dice es que tengo un corpus, ya que si tiene el corpus, se hace lo que es la conexión a la API, para posteriormente generar la búsqueda a través de nuestra noticia que estamos ingresando como usuarios en las fuentes de información. Posteriormente ya tenemos lo que es la noticia que nosotros ingresamos y las noticias que nos está devolviendo. Se aplica lo que es la librería NLTK con el propósito de crear una gramática que nos ayude a encontrar lo que son las reglas de producción. Y por último, identificar si es a través de las afirmaciones de hechos, verificar si es verdadera o es falsa. Bueno, aquí les muestro lo que es mi descripción de mi corpus, el cual es un corpus basado en la clasificación de Sterling Rell de 1999, el cual se clasifica de la siguiente manera: es origen de corpus textual, el tiempo del corpus es sincrónico, la cantidad de texto es pequeño, el número total de noticias que tengo es un total de 600 noticias, el cual el idioma en el que se está trabajando es en el idioma español, y por último los datos que se están incluyendo es el título de la noticia, el texto y la liga de donde se está mandando traer la nota. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, aquí tengo lo que es la conexión a la API, donde como primer paso se hace la conexión, donde se crean las credenciales y las respectivas tarjetas necesarias para generar la conexión a la API. Posteriormente, bueno, se mandan a traer las fuentes que nosotros queremos asignarle para hacer el rastreo de las páginas necesarias. Posteriormente, bueno, nos devuelve los documentos en un formato JSON y nos regresa ya todas las notas referentes a la query de título de nuestra noticia. ¿Puedes ver? Bueno, como tenemos aquí, tengo un ejemplo de una noticia que dice que, de una nota que dice que beber agua caliente con limón cura el cáncer, el cual, bueno, se hizo en 2 fuentes de información, la cual es Medine Plus y la de AFT Factual. Bueno, las de Medine Plus son fuentes de información confiables y las de AFT Factual son fuentes de información no confiables. Y bueno, se hace el proceso y nos regresan las notas que tengan cierta similitud. ¿Puedes ver?
Bueno, aquí tengo un ejemplo. En la tabla 2 se muestran las pruebas aplicadas a la API de Medine Plus, donde se puede ver que tengo 4 noticias, que me está devolviendo 4 notas que me están devolviendo esa fuente, lo cual la primera dice que el fentanilo Medine Plus medicina, el segundo dice que el cáncer de colon recto, el 3 habla sobre la hidrocefalia, agua en el cerebro, y la 4 habla sobre las infecciones por el Helicobacter pylori. Y bueno, si checan en la tabla 3, habla sobre las pruebas aplicadas a las fuentes de AFT Factual, que son las fuentes no confiables, el cual la primera noticia dice que no hay base científica que demuestre que beber agua durante o después de comer provoca el cáncer. Y bueno, si checan en la 4, dice que beber agua caliente con limón, sola o con limón, no cura el cáncer. Ahí se está logrando identificar que a través de la query del título de mi noticia, que es beber agua caliente con limón, cura el cáncer, ya se está logrando encontrar quizás una nota que nos logre llevar a encontrar una afirmación de hechos. ¿Puedes cambiar? Bueno, aquí lo que se utilizó fue la jerarquía del lenguaje de Chomsky, la cual lleva por nombre tipo 2, o también llamada gramática libre de contexto, el cual es un conjunto de reglas que describe la descripción sintáctica de un lenguaje dentro de las reglas que son independientes del contexto en el que se quiere aplicar. Bueno, aquí se muestra lo que son las gramáticas libres de contexto, el cual tiene 4 clases, el cual es el símbolo inicial, que es el que empezamos, son los símbolos no terminales, que son las categorías sintácticas que se están utilizando, los símbolos terminales son las palabras o las oraciones que se están queriendo mandar a traer en la gramática, y por último son las reglas de producción, que son las que vamos a comprobar con ellas para verificar una afirmación de hechos. ¿Puedes ver? Y bueno, lo que se utilizó para crear las reglas de producción y lo que es la gramática, se utilizó la librería LLTK, la cual se utiliza para ampliamente utilizada en el procesamiento del lenguaje natural y se puede utilizar para eliminación de stop words, tokenización de palabras, análisis de sentimientos o análisis de frecuencia de palabras. ¿Puedes cambiar? Y bueno, lo que se utilizó aquí en el corpus fue un campo semántico, el cual es un grupo de palabras que comparten un mismo significado, como por ejemplo, lo que es una fruta puede compartir un campo semántico con una sandía, una manzana, una pera, etc. ¿Puedes cambiar? Bueno, aquí se hizo lo que fue el desarrollo de las categorías de mis noticias recolectadas, el cual, bueno, si ven este ejemplo, dice que el jugo, zumo de remolacha, apio y zanahoria cura lo que es el cáncer, el cual se encontró que el amarillo lo segmenté por un medicamento, la cura se especifica como una acción y el cáncer se dividió como una enfermedad. Y bueno, aquí les muestro lo que es una tabla con las categorías que se han encontrado. El medicamento puede ser lo que es la vacuna contra el COVID-19, puede ser también el agua con gas o, no sé, un licuado podría ser. Y en enfermedades son todas como son los virus, el COVID-19, el cáncer, el SIDA, son las diferentes enfermedades que se encontraron, que se dividieron por categorías. Y los objetivos, como lo que son los cubrebocas, los hisopos y demás. ¿Puedes cambiar? Posteriormente, bueno, se hizo lo que fue las acciones que se están utilizando, el cual aquí les muestro una tabla de acciones positivas y negativas que se identificaron en las notas, el cual, bueno, uno de los ejemplos son reducir, aumentar, hacer, causar, inocular, y posteriormente sus negaciones de cada una de las acciones. ¿Puedes cambiar? Y bueno, lo que se utilizó para esto fueron los símbolos regles, con el propósito de crear ciertos patrones para verificar qué secuencia de caracteres tenían cada una de mis noticias, como por ejemplo tengo los caracteres normales, que sería agua cura cáncer, y los metacaracteres serían los siguientes, que sería la categoría, más cuántas veces puede causar el medicamento o se omite, posteriormente sería la acción, y después sería la enfermedad, que podría ser cuántas veces se puede encontrar, y ya se dejaría. ¿Puedes cambiar? Bueno, aquí les muestro lo que es el desarrollo de mi campo semántico. Ya tengo las palabras divididas por acciones positivas y negativas. Tengo unos ejemplos de algunos de los patrones que se están encontrando, el medicamento, enfermedad de los sujetos, y de algunos de los ejemplos que se están mandando a traer de los patrones.
¿Puedes ver? Aquí tengo lo que son mi gramática.cfg, donde tengo los símbolos iniciales. Cuento con 4 patrones negativos y 4 patrones positivos, el cual, por ejemplo, el patrón 1 dice que debe de contener un medicamento, una acción y una enfermedad. Y por ejemplo, el patrón 1 negada debe de contener un medicamento, una non-action y una enfermedad. Posteriormente, en configuración de patrones por categoría, bueno, debe de contener un medicamento, lo que es un agua o un agua preparada. Y las enfermedades pueden contener una neoplasia o un cuerpo y la neoplasia. ¿Puedes poner? Bueno, aquí tengo lo que son mis símbolos no terminales y los que son las palabras, los símbolos terminales, que son las palabras por oraciones que quiero lograr identificar. ¿Puedes ver? Bueno, aquí por último tengo lo que es el flujo del sistema, donde nosotros como usuarios, como ya les había comentado, metemos lo que es la noticia, genera la búsqueda en la gramática y posteriormente nos devuelve lo que son nuestras reglas de producción y sucesivamente regresamos a lo que es donde nosotros ingresamos el título de la noticia, hace la búsqueda en las fuentes de información o regresa a N noticias, las almacena en un documento de textos y a ese documento de textos se le aplica lo que es la gramática que desarrollamos para encontrar lo que es una regla de producción y a través de las 2 reglas de producción que vamos a tener vamos a encontrar ciertas afirmaciones de hechos. Bueno, aquí tengo un ejemplo de una query de un artículo de la noticia que dice que beber agua caliente con limón cura lo que es el cáncer. Ya lo tengo dividido por categorías, donde podemos ver que encontró un patrón, el patrón 2, donde dice que es una acción, el verbo beber. Después encontró un medicamento en una categoría, el cual dice que es el agua preparada, donde el agua es el agua y la temperatura es caliente. Y bueno, encontró un sabor, que es la categoría dentro de las frutas, que encontró un limón y la acción curar. Y bueno, encontró la enfermedad dentro de la categoría neoplasia. Bueno, la UNK se está utilizando para eliminar palabras que no tienen un significado, que no se encuentran dentro de la gramática, se van a convertir a palabras UNK. Y bueno, encuentra el cáncer. Y posteriormente, con la otra noticia que me está devolviendo, ya encuentra un patrón donde dice que el agua no cura el cáncer. Y ahí, bueno, ya se está logrando encontrar lo que es una afirmación de hechos y ya es verificar a través de esas afirmaciones de hechos si esa nota es falsa o es verdadera. Bueno, aquí ya tenemos lo que son las notas a través del sistema que se está utilizando. Nosotros como usuarios metemos una noticia que dice beber agua caliente con limón cura el cáncer. Y bueno, ya te está devolviendo lo que es la nota capturada, donde te dice que beber agua caliente solo con limón no cura el cáncer y todo el texto referente a esa noticia, donde ya está logrando encontrar ciertos aspectos que ya te dice que esa nota es falsa. ¿Puedes entender? Y bueno, como conclusiones, se tomaron un total de 30 noticias extraídas del corpus de notas médicas y 5 noticias extraídas de fuentes de informaciones tales como Medine Plus y AFT Factual. Como segundo lugar, se identificó que la gramática libre de contexto está identificando reglas de producción y por último, las reglas de producción están identificando patrones que tienen afirmaciones de hechos. Y bueno, como trabajos a futuros, se tiene pensado incorporar reglas de producción de manera dinámica para que permitan aprender a partir de datos históricos o hacerlo mediante técnicas de aprendizaje automático. Y bueno, como final tengo lo que son mis referencias y sería todo. Muchas gracias. Vamos a escuchar enseguida el trabajo que se llama la lingüística y su uso dentro de la web semántica. Asia. Muy bien. Adelante. Buenos días, muchas gracias por primero aceptar la ponencia, que para mí es la primera en la que tanto algo más profesional, algo mucho más estructurado. Yo vengo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, estoy en Venado. Pues muchas gracias por estos espacios que se crean para alumnos, para investigadores que somos por nuestra cuenta.
que estamos trabajando directamente con estos aspectos. Entonces, perdonen la presentación en PowerPoint tan sencilla, pero soy lingüista y hasta ahí. Por favor, la siguiente. Y ese es, su título es las necesidades del ingeniero respecto a los saberes de la lingüística. Ahorita estoy sorprendido de lo que están haciendo y proponiendo, porque justamente la lingüística nos va a dar las áreas en las que se puede trabajar y en las que se está trabajando, pero ahorita se las cuento mucho más sencillo. La siguiente, por favor. Esa es una imagen que seguramente muchos hemos visto y que es recurrente dentro de las comunidades. Es la lingüística en sus diferentes áreas. La primera está la fonética y fonología, es decir, los sonidos que son producidos a partir de un código, que esa es la lengua, en este caso el español, pero aquí vamos a ponernos mucho más interesantes cuando lleguemos a la semántica, a la sintaxis, porque tenemos una web sintáctica que hace una búsqueda a partir de frases que están compuestas por morfemas, que tenemos ahí la morfología por allá de algún color. Soy daltónico, no lo reconozco, pero ahí está la morfología. Entonces tenemos que varias áreas que se trabajan en lingüística están completamente relacionadas con lo que se va a ver hoy, que es la web semántica. En la web sintáctica nos vamos a encontrar directamente con búsquedas que hacemos todos los días, porque por lo menos la generación a la que pertenezco no es sin edad, pero buscábamos por frases o palabras o inclusive el título entero de nuestra tarea. Entonces en esta búsqueda nos arrojaba resultados referentes a monografías.com y cuando existía el foro de Taringa, yo creo, todavía en ese momento existía. Entonces es una colaboración constante entre la sintaxis y la búsqueda de estas frases, pero no entramos a la fraseología todavía y tampoco a la lematización de la búsqueda. Siguiente, por favor. La web sintáctica abarca esa arquitectura de buscar palabras, de buscar frases. Si yo pongo en la búsqueda, el ejemplo que doy es mi tesis, yo busco el travestismo del siglo XX. Automáticamente me va a arrojar artículos científicos en mi dado caso que tenga muchísima suerte. Me va a arrojar datos históricos, me va a arrojar inclusive foros, noticias. Eso es lo que va a buscar. El buscador está pensado para nada más buscar este tipo de palabras de forma aislada, porque no le doy la intencionalidad. La intencionalidad se va a dar directamente con estas ciencias cognitivas que estudian la intencionalidad del usuario, la diccionalidad del discurso y la extensionalidad semántica de los elementos producidos por un usuario. Siguiente, por favor. Y en la web semántica, que es exactamente el tema, nos vamos a encontrar con que el día de hoy las búsquedas ya tienen una carga semántica a partir de un contexto dado. Es decir, si yo busco el travestismo del siglo XX, automáticamente ya el buscador va a arrojar resultados a partir de una lematización, a partir de una conceptografía o lexicografía. Ya tiene las capacidades de poder arrojar un resultado mucho más enfocado hacia el contexto específico. Es decir, la web semántica ya se nutre a partir de otros elementos como la lematización, la lexicalización y, por supuesto, la producción del usuario, la búsqueda precisa y la búsqueda periférica. Por ejemplo, si buscamos transformismo, los resultados van a ser parecidos, sin embargo, hay una conexión semántica y esa es la web semántica, precisamente. Lo que va a crear son estos enlaces casi dentro de las ciencias exactas lo van a encontrar como una ambivalencia o covalencia. Yo le llamo un paralelismo semántico dentro de esas posturas de Frege y de Fodor. Siguiente, por favor. Y un aspecto muy importante que encontré dentro de las múltiples investigaciones de la web semántica es la relevancia de la ontología y la importancia de la lógica. Hay un libro muy bonito y muy didáctico, es muy introductorio, pero yo lo ocupé muy bien. Se llama Lógica para Lingüistas, de David, creo que se llama, es el autor. Bueno, él separa por grupos, el grupo A, grupo B, y esto me recuerda mucho a la teoría de un catedrático de la UNAM, de una bandit, cuando habla del exogrupo y el endogrupo. Bueno, yo encontré que hay posibilidades de identificar otros grupos más pequeños dentro del exogrupo, que los llamo exometagrupos. Ahí ya encontramos otra vez que el usuario está produciendo otro tipo de concepto a partir de elementos léxicos
y de lematizaciones. Siguiente, por favor. Estos son los elementos que encontré a partir de lo que se hace la labor semántica. Y hay un elemento que me interesaría muchísimo que hubiera más producción en torno a los artículos, que se llama la firma digital o la validación institucionalizada, o donde proceden los artículos, donde procede la información. Y aquí encontramos un tema que lo vamos a ver los humanistas constantemente, que es la validación del conocimiento a través de la indexación de artículos, a través de la indexación de la información y, por supuesto, a través de la validación institucional que deviene de un poder. Pero bueno, no estamos en eso hoy. Siguiente, por favor. Estos son los elementos, evidentemente eso es una muy mala diapositiva, pero son todos los elementos que se encuentran dentro de la web semántica. De todos ellos, el URL, que es la cadena de caracteres, es interesante que dentro de la ingeniería nos presenten el concepto de los caracteres y las categorías y las cadenas, pero seguimos sin pensar en este tipo de elementos que pertenecen a lo variable, es decir, la extensionalidad de un concepto. Bueno, en un momento más me enfoco más en ese fondo, pero estamos pensando en una web semántica sin la extensionalidad y sin tomar en cuenta la intencionalidad y direccionalidad de los elementos léxicos y, por supuesto, del discurso producido. El discurso lo vamos a entender como todo lo mentado, todo lo enunciado. Entonces, si nosotros encontramos un título específico de, por ejemplo, El cuerpo travestido, que es un libro que habla precisamente sobre el travestismo español del siglo XX, antes del franquismo, entonces ahí estamos direccionando información, pero que no está con toda la extensionalidad posible del concepto. Siguiente, por favor. Aquí vamos a encontrar otra área dentro de la lingüística, dentro de la semántica, que vamos a revisar mucho, ya no solamente con Bourdieu o con Peirce, sino también con Saussure, recordando a Chomsky, recordando a estos autores, estas hermosas personas que crean tanta teoría. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de algo que a mí me sigue costando trabajo explicar de una manera mucho más eficiente y productiva, que es el significado y el significante, que tenemos siempre el ejemplo del árbol, del objeto, del aumentado, de la dirección. Bueno, pues ya algunos recordarán, si somos humanistas, que está un mito de la caverna por ahí, donde están unos hombres encadenados. Hoy eso le llamamos un bonito BDSM, pero en ese momento eran hombres encadenados viendo las sombras de lo que es. Y eso es lo que podemos ver en el mundo. El eidos es todo lo perfecto y todo lo dinámico y la producción dinámica. Lo que estamos buscando en la web semántica es que dejemos de ver sombras únicamente, como decía la canción, sombras nada más. Pues no, ahora queremos que la intencionalidad y la direccionalidad permitan que la web semántica ya no solamente ofrezca resultados, sino que también opciones a partir de un sentido configurado del usuario, precisamente un usuario especializado o un usuario muy, vamos a decirlo, primario. Siguiente, por favor. En la semántica peirciana, me permito hacer la seña de la doctora Miroslava, que es esto, es en lengua de señas mexicana. En la semántica peirciana tenemos una revolución. Para Saussure había un significado y significantes, que es una relación casi directa, vamos a ponerle muchas comillas inglesas, pero Peirce hace el representamen en donde ya tenemos un objeto al que vamos a ser nombrado. Es decir, si lo nombramos, por ejemplo, tenemos aquí una silla. Ay, me chocan los ejemplos de árboles, sillas. Bueno, tenemos un micrófono. Lo nombramos a partir de la funcionalidad que tiene este objeto y lo vamos a nombrar a partir de la intencionalidad en la que estamos diciéndolo o enunciándolo, aumentándolo. El micrófono me está agarrando muy bien el sonido, parece que no tengo grip. Es eso, buscar cómo funciona la web semántica a partir del usuario para crear elementos de resultados en donde ya no solamente tomemos la referencia de objeto, de palabra, de concepto, sino que también tengamos un contexto de triada en el cual funcione una imagen, un objeto, un concepto, una palabra, un morfema y, por supuesto, las posibilidades de uso en la extensionalidad semántica. Siguiente, por favor.
Ya son organizacionalidad. Siguiente, por favor. Ya más o menos había dado una pequeña introducción acerca de los estudios cognitivos. La lingüística no solamente se queda en que somos unos buenísimos correctores de estilo y que sabemos muy bien la gramática a veces, y que tenemos que observar al hablante y al usuario y seguir reproduciendo teorías y comprobándolas, sino que también nos servimos de la lingüística aplicada y la lingüística cognitiva, y asimismo a veces de la lingüística forense. Estos elementos de la lingüística dan como resultado tres posibilidades. Extensionalidad, que es la más importante dentro de la web semántica que deberíamos de tomar en cuenta, la intencionalidad del usuario y por supuesto la direccionalidad. Cuando uno se refiere directamente a una persona que vive con un diagnóstico de seropositivo, es eso, persona que vive con un diagnóstico que pertenece a una comunidad específica. Pero si hacemos un uso direccional a la discriminación endémica, vamos a ponerle que una persona vive con SIDA, cuando esta persona no lo está o no es un estado en el que debemos mencionarlo. Todo esto es la direccionalidad, es un prejuicio, y dentro de la lingüística y direccionalidad también existen prejuicios lingüísticos y prejuicios sociales, este tipo de enunciamientos. Y la extensionalidad, que es el elemento que yo rescato dentro de la web semántica, nos va a decir, si decimos travestismo, la posibilidad de la producción del usuario va a depender directamente del contexto en el que se ha usado. Sí, pero ¿cómo es que este usuario puede aprender a relativizar sus conexiones semánticas a partir de un resultado? Si nos vamos a la web ahora mismo, vamos a encontrar que la mayoría de artículos publicados de travestismo son de doctores, sociólogos, antropólogos, o en últimas instancias, de 10 años para acá, son de estudios de género. Pero mi direccionalidad va hacia el estudio historiográfico. Entonces, ¿cómo puedo buscar en la web semántica, o cómo la web semántica va a aprender a hacer estas búsquedas a partir de la intencionalidad y direccionalidad que puede tener la extensionalidad de una palabra? Es decir, un solo concepto nos puede dar como resultado otros y relacionarlos y que funcionen entre sí, ya no solo como banco semántico o banco léxico, sino como posibilidad cognitiva. Hacemos que la web semántica y el usuario se conecten de tal forma que puedan direccionarse a partir de sus posibilidades semánticas. Siguiente, por favor. Eso es un poco más de excepcionalidad, se gusta leerlo, lo que voy a ejemplo más concreto. En la búsqueda de la web semántica, porque yo evidentemente no soy ingeniero, con muchas comillas, soy lingüista. Entonces, para poder hacer un artículo de publicación o inclusive una propuesta de ponencia, me encontré con un problema. Yo no sé buscar de acuerdo a ciertas normativas estructurales de las ciencias exactas. Yo soy humanista y puedo buscar conceptos y lexemas y hacer un análisis sintáctico preciso, pero me quedo corto en cómo buscar y en dónde buscar y cómo hacer la búsqueda a partir de la intencionalidad que tengo. Ok, no soy ingeniero, no trabajo directamente con Python ni con ningún lenguaje de programación. ¿Qué puedo aportar a este tipo de discursos? Desde la lingüística, traer todo este tipo de elementos cognitivos aplicados y, por supuesto, ejemplificados, ¿no? Ya mencionaba el travestismo. Es curioso que dentro de la web semántica se me arrojen alrededor de 10.000 resultados de travestismo, pero la mayoría de ellos están enfocados al travestismo masculino y no al femenino. Y cuando encuentro una fuente de travestismo femenino, automáticamente se me cortan las posibilidades porque no estoy buscando travestismo, sino estoy buscando transformismo. Entonces, hay limitantes dentro de las interpretaciones de la web semántica. Siguiente, por favor. Algo así, más bonito y mejor dicho, yo creo. Siguiente, por favor. Ese es mi agradecimiento, muchas gracias. Pues espero haberles dado un poco de contexto de que los lingüistas somos, si no ingenieros, sí buscamos muy bien las cosas y tenemos buenas ideas. Tenemos aportes nuevos que hacerle a las estructuras cuantitativas. No solamente sabemos hacer teorías, eso está padre, pero también producimos. Y también manejamos estos elementos que podemos hermanar
con la web semántica, con la web sintáctica y por supuesto con las redes neuronales a partir de la lingüística cognitiva, de elementos históricos y de elementos prácticos posiblemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora entonces la última ponencia de esta mesa. Se llama Ontologías para la descripción tipológica del movimiento causado entre lenguas emparentadas, y viene Daniel Rojas a platicarnos sobre esto. Adelante, por favor. Ok, bueno. Ya. Bueno, muchas gracias por asistir, gracias por la invitación, por asistir a la ponencia. Y bueno, este es un trabajo que estamos realizando en el CIDE, acá. Lo estoy realizando con el doctor Castro. Trata sobre desarrollo de ontologías y de aplicación para entender el movimiento. El movimiento desde un punto de vista lingüístico, desde un punto de vista cultural. Siguiente, por favor. En este caso, empezaría platicando un poco cómo se procesa y cómo se establece el conocimiento. Si pensamos en un concepto como escuela, pues nos viene a la mente diferentes imágenes, pero tenemos una idea, un sentido muy específico de qué es una escuela. Ahora, ¿cómo podríamos volcar eso en hacer una máquina? O sea, ¿cómo haríamos para que una máquina entendiera qué es una escuela? Porque para nosotros escuela no solo es un edificio, sino se establecen relaciones, definiciones, diferentes conceptos que se relacionan con el concepto original de escuela. Entonces, de esta manera se estructura un poco el conocimiento. Es decir, no son un sentido establecido, sino son diferentes relaciones que vamos entrelazando para determinar que un elemento es lo conocer. Esta es la forma de un sentido. Siguiente, por favor. Entonces, desde el punto de vista de trabajo lingüístico computacional, es importante definir y sobre todo determinar cuáles son las relaciones y las definiciones para que una computadora entienda qué es una escuela. Pongamos el caso de la web semántica, de lo que se hablaba hace un poco. Existe esta idea de que la web busca conceptos, pero no, en realidad lo que busca la web son palabras, relaciones significativas. Entonces, lo que se busca con la web semántica es justamente dotar de sentido a las palabras para que tengan relaciones más profundas y se puedan establecer conexiones más interesantes y sobre todo más productivas desde el punto de vista de la búsqueda. Bueno, se buscan diferentes soluciones, se busca la representación del conocimiento mediante estas relaciones entre palabras y sobre todo se emplean ontologías que son justamente lo que va a definir las palabras mediante diferentes procesos de procesamiento lógico, procesamiento informático. Bueno, ¿qué es totalmente una ontología? Se ha trabajado de las ontologías desde hace tiempo. Este es un concepto que viene de la filosofía, pero ya centrado en el territorio de la informática. Son una explicación explícita y formal de una conceptualización compartida. Esto es más sencillo de lo que aparenta y es simplemente que tenemos un concepto que todos conocemos, bueno, deberíamos conocer, por ejemplo, escuela, y vamos a especificar de una manera explícita cuáles son los elementos que la componen y de qué manera nosotros la entendemos. Se han dado diferentes definiciones más adelante en su propuesta de Google de los 90, sino más recientes de 2009, 2022, 2019, pero todas apuntan al sentido de jerarquía de las definiciones. Es decir, tenemos sentidos que son centrales y que se derivan o incorporan a otros sentidos que van acumulando conocimiento sobre un tema en particular. En este caso, pueden ser palabras, pueden ser también conceptos. Vamos a ver que lo aplicamos sobre todo el caso de los verbos. Siguiente, por favor. Como se mencionó, las ontologías están presentes en la web semántica. No es su único uso, o sea, partieron de ahí y tienen su uso más importante. Pero bueno,
Consideremos que forman parte de ese establecimiento de conexiones entre diferentes conceptos y que van escalonados. Es decir, primero se establecen los diferentes esquemas de trabajo de procesamiento del lenguaje, por ejemplo, diferentes formatos XML, URI, etc. Y después pasamos a los conceptos, al tratamiento de ontologías. Las ontologías también tienen que ver mucho con la lógica descriptiva. Ahorita vamos a ver por qué. Porque como se toman en cuenta relaciones de dependencias, relaciones jerárquicas, es sumamente importante establecer qué depende de qué y qué tiene el factor de establecer funciones a cierto tipo de palabras. La siguiente, por favor. Sabemos que las ontologías lo que buscan hacer es definir conceptos de manera única. Es decir, no se puede establecer que perro y gatos funcionan de la misma forma, porque entonces no habría una forma de acercarse a ellas de una forma unívoca. Es decir, tenemos que establecer una diferencia entre perro y gato, que los dos son animales, pero bueno, a uno se le atribuye el rasgo de ladrar, y a otro se le atribuye el rasgo de... Entonces, de esta manera vamos haciendo conceptos únicos, representativos, y que puedan ser encontrados mediante búsquedas especializadas. También se agregan clases y propiedades a estas palabras. Por ejemplo, la escuela, bueno, la definimos como un lugar donde se estudia, ¿no? Pero ¿qué otra propiedad tiene? Bueno, pues es que está conformada de personal. Okay. Y este personal que es, pues hay profesores, hay administrativos. Entonces vamos desmenuzando los conceptos hacia propiedades y hacia funciones que nos permitan definirlo de manera no solo simbólica, sino de manera lingüística, y sobre todo para que las computadoras entiendan que se establecen relaciones entre diferentes conceptos. Y de esa manera establecer en búsquedas y en la construcción de conocimiento conceptos mucho más poderosos o búsquedas más poderosas. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, lo que buscamos es definir relaciones de un conjunto de verbos de movimiento causal. ¿Qué es el movimiento causal? Realmente es hacer que alguien haga algo, que algo se mueva hacia un determinado lugar. Por ejemplo, Juan lleva la pelota a la mesa. Tenemos a Juan que hace el movimiento, bueno, que inicia el movimiento, pero realmente lo que nos importa es dónde termina la pelota en relación a la mesa. Entonces tenemos tres participantes en esta acción, que es diferente de un movimiento autónomo, donde Juan va a la mesa, no hay nada más que hacer. Y bueno, sabemos que las lenguas establecen determinados escenarios, determinados contextos en los que algún verbo puede aparecer y otros. Nos interesa esto porque, aunque se han dado muchos avances en la traducción automática, existen ciertas limitaciones en cuanto a los verbos de movimiento. Creo que el código pasado lo presenté por aquí. Pero bueno, entonces nos interesa ver cuáles son las restricciones de ciertos verbos en ciertos contextos en tres lenguas emparentadas, que son el español, el francés y el italiano. Y vamos a hacer ontologías, crear ontologías a partir de ciertos verbos que hemos trabajado anteriormente. Vamos a normalizar los atributos, vamos a establecer la red de relaciones específicas entre diferentes verbos y sus complementos y conformar modelos normativos. ¿Qué me refiero con modelos normativos? A que puedan ser utilizados en cualquier computadora de la misma forma. Para eso existe las ontologías. La siguiente, por favor. Para hacer este trabajo, partimos de un trabajo anterior en donde reunimos un conjunto de verbos obtenidos a partir de subtítulos de películas. Juntamos un montón de subtítulos de películas en diferentes lenguas, que fueron traducciones unas de otras. Nos dimos a la tarea de buscar los verbos de movimiento que aparecían ahí. Esto nos permitió extraer los verbos de movimiento que nos interesaban y compararlos con los verbos de movimiento en las otras lenguas para ver sus traducciones. De ahí partimos a diferentes trabajos de investigación, de separar los verbos que sí funcionaban, los verbos que no funcionaban, y al final nos quedamos con un conjunto de verbos en las tres lenguas que funcionan de la misma forma. Estos verbos eran similares, ¿no? Por ejemplo, meter en español, su contraparte en francés, su contraparte en italiano. Ya que tenemos este primer grupo, pues entonces analizar las ontologías, es decir, las descripciones de estos verbos mediante los complementos que introducen y los contextos acá. Siguiente, por favor.
Para su desarrollo utilizamos el lenguaje O, o WL, que es el estándar. Y es lo que comentábamos un poco, lo que comentaba el compañero, que es un estándar para que todas las computadoras puedan leerlo y trabajarlo de la misma manera. Eso es lo que se llama como firma. Es decir, que todos sepamos, nos comportemos con el mismo, la misma terminología, desde el punto de vista metodológico. Vamos a trabajar con el sistema Protegen, que es para la elaboración de ontologías, y vamos a utilizar conceptos, relaciones, funciones, implementar un poco y determinar los ejemplos específicos. Siguiente, por favor. Bueno, primero, antes que nada, vamos a definir qué son los conceptos de un verbo, en este caso. Pues realmente el concepto es esto, es lo que es. Es la forma en la que se utiliza un dominio, por ejemplo, conocer, o aprender, o ser. Entonces es un verbo que tenemos ahí y ese es lo que vamos a distribuir en diferentes categorías, que son las clases. Las clases son, consisten en objetos que se pueden acceder, que se pueden otorgar, no, características que se pueden otorgar a los diferentes conceptos. Y también entre ellas vamos a establecer relaciones. Entonces tenemos un verbo principal que establece relaciones con ciertas características de las que vamos a hablar. Siguiente, por favor. También tenemos instancias, es decir, las representaciones específicas de cada uno de los verbos. Por ejemplo, un ejemplo de algo, un verbo, pues sería lo que les acabo de decir, ¿no? Tenemos un concepto del verbo llevar, tenemos subcategorías, por ejemplo, conducción de un lugar a otro. Tenemos un ejemplo como Juan lleva la pelota en la mesa. También tenemos atributos y acciones, ¿no? No voy a entrar a detalle mucho en esto, pero es importante decir que las ontologías necesitan un trabajo no solo de descripción, sino de relación lógica entre los conceptos que manejan y sobre todo su aplicabilidad para la descripción de un concepto general. Siguiente, por favor. Y este es un poco el concepto de la ontología. La estructura de la que vamos a desprender elementos formales, que son conceptos, que son clases, que son instancias, y vamos a asociarlos con relaciones y también vamos a otorgarles restricciones. Es decir, ¿por qué perro no se parece a gato? Porque, pues bueno, uno tiene un cierto atributo que no aparece en el otro. Esta es la forma en la que se va estableciendo una ontología que nos permite definir elementos, o bueno, en este caso conceptos, y verbos. La siguiente, por favor. Y ya en el plano de trabajo que tenemos, se tomaron en cuenta las definiciones de los verbos, es decir, tenemos un conjunto de más o menos 10 verbos por lengua, de verbos parecidos que pueden ser traducciones, y se le ve de una manera simplista. Tenemos establecidos como verbos de movimiento causado, y también extrajimos el contexto en el que ocurrieron, es decir, cuáles son los complementos con los que se relacionan. Se conformó una matriz con los diferentes significados, se dan los sentidos primitivos y se describieron los primitivos mediante atributos ontológicos. Este sería más o menos el resultado, presentado de la manera más o menos lineal. Por ejemplo, tenemos el verbo meter, que aparece por ahí en chiquito. Y tenemos diferentes significados que los usamos en español. Por ejemplo, introducir algo dentro de una cosa, poner un lugar, mover algo o alguien hacia determinado lugar. Y a partir de esto sacamos un primitivo, un significado primitivo que se comparte entre los tres y que es introducir un objeto o una persona dentro o hacia un lugar o un objeto. Entonces, estos elementos, estas propiedades son los que me van a permitir definir la ontología, definir el verbo, la ontología del verbo meter. Lo mismo hacemos con otras tres lenguas, por ejemplo, el verbo meter, el francés, que aparecen en todos estos contextos. Decir que es interesante desde el punto de vista lingüístico, computacional, que aparecen ciertos sentidos que no aparecen en los otros, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir establecer un primitivo, un sentido primitivo que sea diferente para cada uno de los verbos. Si ven estos primitivos que aparecen al final, se dan cuenta que faltan cosas, ¿no? Es decir, en el francés cita la persona, pero no está el sentido de dentro. Porque en el francés, el sentido del verbo meter, o del meter, no es tanto llevar hacia el interior de alguna cosa.
sino simplemente colocar. Lo mismo pasa en italiano con mettere, que es colocar simplemente un objeto en algún lugar. Entonces, vemos aquí distinciones, diferencias entre los tres verbos, y es lo que nos va a permitir establecer las ontologías. Por favor, la siguiente. Y así se vería más o menos una ontología. Tenemos un sentido nuclear, o bueno, el concepto, que es el esquema de movimiento causado, y de ahí se desprenden diferentes aspectos o diferentes atributos, que sería la entidad Y, lo que dijimos, algo que se transporta hacia un lugar, y la localización Z, que es el lugar donde cae. De ahí se va sitio, objeto, ese es para el caso del español. Y ahora vamos a compararla, por favor, con el verbo mer. La distribución es un poco diferente, pero lo que me interesa es que se vea cómo aparecen diferentes atributos que no aparecen en el anterior. Por ejemplo, aquí está el concepto de vestir, que aparece en la vida, de agregar, lo cual no ocurre en español. Y con esto vamos a establecer distinciones entre los verbos, y sobre todo, bueno, aquí en este punto no se ve, en esta descripción gráfica no se ve, pero hay un trabajo de relaciones que se establece entre los conceptos de los verbos, por ejemplo, el concepto de agregar, el concepto de vestir, de instalar, con las relaciones de las entidades que ocurren en los contextos, en las frases realmente. Los vemos también no solo que hay una diferencia desde el punto de vista de los atributos que se le hacen, sino desde las relaciones que se establecen con los elementos que la completan. La siguiente, por favor. Y esta última, bueno, es del italiano. Como ven, aquí se recogen diferentes sentidos que no aparecen en los otros también. Y bueno, más o menos esa sería la descripción gráfica de una ontología. Como les decía, hay un trabajo más a detalle que no aquí, pero que nos permite definir cada uno de estos verbos en relación a los elementos que introduce, a las propiedades que se establecen y a las relaciones entre ellos y demás valores. La siguiente, por favor. ¿Qué queda de este trabajo? Bueno, falta mucho. Solo traje una parte de uno de los verbos que hemos trabajado, pero vamos a trabajar por lo menos con 10 verbos. En las tres lenguas eso llevaría más o menos un total de 30 verbos. Y vamos a ver cuáles son los límites de cada uno de ellos dentro de su propia lengua. Los trabajos por realizar van a consolidar las ontologías mediante la integración de otros verbos de movimiento, como lo dije. Tomar en consideración los usos abstractos, porque ahorita solo nos estoy sentando en ejemplos concretos. Juan lleva la pelota a la mesa. Pero, ¿por qué no trabajar con Juan mete ideas en su hermana? También funcionaría, habría que analizarlo. Y también realizar experimentos para la posibilidad de implementación de ontologías automáticas. Que existe el trabajo de ontologías automáticas que es un trabajo arduo, pero bueno, apenas estamos explorando esta posibilidad. Y bueno, por favor. Y algunas lecturas, si quieren seguir. Muy interesante las ontologías, sobre todo para entender cómo funciona el conocimiento y cómo podemos describirlo desde el punto de vista semántico, lingüístico, Muchas gracias a los 4 oyentes. Tenemos muchísimo tiempo porque se fueron volando. Tenemos muchísimo tiempo para preguntas, por favor. Hola, tengo 2 preguntas. Bueno, y comentarios ahí. Primero sería para cierrar. Justamente me parece interesante la propuesta en general de lo que hacen, que es lo de la web semántica. Y creo que una cosa que podemos rescatar importante aquí es el hecho de la posibilidad de analizar una interfaz sintáctico-semántica e incluso pragmática cuando justamente consideramos los contextos específicos en los que puede tener un sentido diferente con respecto a los elementos que pueden estar adyacentes, ¿no? Pero justo también me parece, creo que no se mencionó en la presentación, pero me pareció también relevante como lo que mencionaste con respecto a la semántica cognitiva,
Y creo que en primera instancia también podríamos considerar, si lo vemos desde un plano estructural, la semántica estructural, en el sentido de que, bueno, creo que por sí solo el hecho cognitivo, la intención es un poco difícil de dilucidar. Sin embargo, si nos remontamos quizá un poco más a lo estructural y podemos con esa posibilidad combinarlo con lo cognitivo, creo que puede dar frutos pues más estrictos en el sentido de la palabra. Y pues al final, porque pues aquí podemos tener en consideración lo que justamente se ve en una estructura superficial de la sintaxis y ya no solamente a algo que podríamos considerar que es la intención del hablante, ¿no? Creo que es esto. Y la otra es para Daniel Roca, que bueno, me parece muy relevante como la labor que están haciendo tú y Gabriel, que creo que no está presente aquí, ¿verdad? Bueno, primero saludo. Pero está muy bueno, me parece muy bueno, porque creo que aquí, por ejemplo, en el posgrado se hacen muchos trabajos que tienen que ver con estructuras causativas, o justamente para encontrar valencias de verbos, etcétera. Y en este caso, el hecho de analizar también las estructuras causativas que están haciendo ustedes, pues me parece relevante la automatización de ello, porque también permite extraer corpus más grandes que permitan hacer una tipología realmente, ¿no? Porque a veces quizá nos limitamos a corpus más pequeños que pues sí restringen un poco la labor que queremos hacer, pero bueno, esto en cierta parte es más como un comentario. Y felicidades a los dos. Ahorita nos turnamos, no hay problema. Hola. Sí, mira, al final del día, si tomamos lo cognitivo y si consideramos, como siempre, como lingüistas al hablante, ya no solamente creamos un corpus que se puede hacer en bueno, no, en TXT, creo que es la extensión, en ANCOD, es un programa divino para hacer análisis léxico. Podemos ya no solamente meter el corpus de una letra de canciones, por ejemplo, yo es lo que trabajo, son canciones, y yo veo las ocurrencias y concurrencias. Justamente con la doctora Nictelón Palacios, en el curso que dio de lexicografía en la ENA, se habló precisamente de cómo es que el hablante tiene un banco léxico específico y concreto al que puede acceder de manera inmediata. Lo que es el discurso hablado, el día a día, el chisme. La importancia es el chismoso, como lo hablan tanto los lingüistas. Es que somos bien chismosos los lingüistas, la verdad, los chisme. Entonces, ese tipo de semántica más estructural con Fodor, con Frege, o sea, meternos mucho más a pensar ya no solamente cómo funciona la categoría gramatical de una sustancia gramatical. Entender cómo es que se produce esto, podemos llegar a lo cognitivo y después a lo forense. Por ejemplo, en la ENA también se dio de lingüística forense y analizamos espectros de sonido. Y también está en el curso de sintaxis superior de Gili Gaya. Hace una parte importantísima que ya no se estudia tanto, desafortunadamente, que es la oración psíquica, la importancia del caída silábico. Y tomamos en cuenta el TAM, el tiempo, el aspecto y el modo. Entonces, vamos nutriendo ese tipo de bancos hasta tal punto que podemos no hacer inferencias a partir de una pragmática que te dice que es sí o no, que es verdad o no. Ya creamos un sentido mucho más, si no potente, vamos a poner potente porque es una otra palabra ahorita, sino que estamos produciendo que el hablante acceda a ese tipo de comunicaciones entre la semántica del día a día y la semántica más especializada, si así lo quiere el hablante. Entonces ya estamos hablando de intencionalidad, direccionalidad, extensionalidad y practicidad, ya no solamente para los entendidos, sino para que también el producto que salga de ahí contenga una viabilidad de efectividad y producción más cotidiana. Dejar de estar aquí en la academia y analizar al hablante y escucharlo, decirle que como que tu intención, y no va a decir, no es que no era mi intención, no, espérate, te explico, dame un momento. Ese tipo de compartir esta parte de la semántica más estructural y la generativa, y vamos a la cognitiva ahora. Entonces, si trabajamos juntos ingenieros y lingüistas, haremos algo bastante padre, ¿verdad? Entonces, por ahí va. La respuesta a comentario, por ahí va.
Bien. Hay tiempo. Pues nada, sí, me parece interesante el comentario. Se hacen algunas cosas sobre movimiento. Me interesa mucho también la parte de la valencia, la descripción de los verbos desde el punto de vista temático. De hecho, así comenzó el proyecto. La idea era hacer sí, tomando en cuenta teorías, ¿no? Pero la idea también es llevar un punto, al punto de la aplicación sobre la red semántica, sobre la web semántica. Y también llevarlo al terreno un poco de la traducción automática, que siento que últimamente se habla mucho de traducción. Dentro, uno se mete a ChatGPT y de repente puedes hablar en 2 idiomas y te entiende perfectamente. Entonces, siento que es un poco lo que nos está moviendo las actuales tendencias. O sea, tanto la innovación desde el punto de vista de los chats, como la comunicación que se puede establecer con ellos en diferentes lenguas, y sobre todo entender, o bueno, más bien describir cómo entienden los conceptos las máquinas, ¿no? Como decía, actualmente la web que existe, pues puede entender conceptos muy básicos. Tú buscas, por ejemplo, meter, ¿no? Te da tanto la definición de meter, como meter un Word, meter cualquier cosa. En cambio, si uno la dota de ciertas reglas ontológicas, con ciertas descripciones, con ciertas definiciones, con ciertas relaciones que se pueden establecer, uno llega a definiciones y sobre todo a búsquedas un poco más profundas. Y bueno, también decir un poco del trabajo que hemos estado realizando. Como les comentaba, este trabajo ya se presentó antiguamente, tenía que ver sobre todo con la traducción automática. Ahí partimos. Y gracias a eso es que tenemos este corpus que nos permite establecer los conceptos dentro de los contextos en los que es un trabajo largo, pero bueno, ahí vamos. Y bueno, estamos que quede para. Sí, gracias. ¿Más preguntas? Ya viene la pregunta. Bueno, antes que nada, felicidades por su presentación, que son bastante interesantes y aportan pues nuevas perspectivas, ¿no? El estudio de la ingeniería lingüística, la profesional, etcétera, que es lo que buscamos al final en este evento, ¿no? Aquí tengo, igual en esta sección, tengo un par de, bueno, una pregunta y un comentario, justamente como aportación, ¿no? A este estudio. El primero sería, ¿cuál sería la diferencia que ustedes dirían que es la principal o cuáles serían las diferencias entre el significado y el concepto, ¿no? Porque yo creo que, y ahí va el comentario, en el primer lugar, en el caso de Sierra, creo que partes de un montón de cosas, ¿no? Partes de estructural y de funcional y de generativa para poder determinar un tema, ¿no? En este caso sentido, ¿no? O desambiguación, lo llamamos, y no se aterriza. El chiste es aterrizar y formalizarlo. Justamente cuando lo tratamos computacionalmente, la lengua, ¿no? Y obviamente la capacidad de lenguaje es una cosa completamente distinta. No puedes tú decir, es que necesitamos que las máquinas entiendan el sentido de una palabra, de una oración, cuando las máquinas no están hechas para eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te vas a enseñar? ¿Te vas a enseñar estructural? ¿Te vas a enseñar funcional? ¿Te vas a enseñar generativa? ¿No? ¿Qué es concepto y qué significado? Porque aquí creo que se confunde un poco, ¿no? Entonces, esta formalización, no creo yo, ¿hacia dónde iría? ¿Qué tomarías de quién? ¿No? ¿Qué tomarías de Freire? ¿Qué tomarías de Saussure? ¿Qué tomarías de tal? Para generar una propuesta donde tú dijeras, la máquina debería de hacer este proceso, este algoritmo, para llegar a desambiguar, ¿no? Hay un caso específico, OUR, ¿no? OUR lo que toma es un conjunto de teorías semánticas entre las que podemos por ahí destacar prototipos, tomar rasgos y esos rasgos los combinan para generar lo que en esa propuesta llaman conceptos, en otro lugar llaman significados, para hacer unas combinaciones posibles entre esos rasgos, entre esos atributos y dar un significado específico, ¿no? A esto, ¿no? También en la teoría más funcional,
que ya tiene nombre, ¿no? Este tipo de combinación se le llama esquema de acción, ¿no? En el curso de psicología de Lara, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ¿qué tomarías tú para conformar una propuesta? Y en el caso de nuestro compañero, ¿cómo crees tú que podría ser un proceso productivo para justamente ir identificando clústeres de estos rasgos, de estos atributos, para poder ir generando grupos, por ejemplo, de verbos de movimiento? ¿Cuáles serían los rasgos o los atributos comunes a todos y cuáles serían los diferenciadores? Justamente por eso quise traer la versión como lineal y la versión gráfica de las diferentes ontologías. La idea de significado, como bien dices, es un poco difícil de distinguir cuando ya te enfrentas a definirse a una computadora. Una de las maneras es justamente establecer rasgos que permitan a la computadora definirlo, no en el sentido ahora te voy a decir que perro es un animal, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Para la computadora, ¿qué es un animal? Entonces, la idea de definir mediante ontologías algunos tipos de conceptos es justamente establecer relaciones para que la computadora pueda llevar todo ese conocimiento hacia un punto muy específico de la definición. En el caso de los verbos de movimiento, y lo que tú propones, bueno, la pregunta que hacías, es justamente, existe un esquema de movimiento muy específico de los verbos de movimiento causado, que es que algo produce que un objeto se mueva hacia Z. Entonces, ese sería el esquema prototípico de los verbos de movimiento, y casi todos los verbos, en los que todo se puede establecer con eso. Entonces, de ahí tenemos un primer acercamiento que sería general para todos los verbos, que nos permite describirlos a todos como verbos de movimiento. ¿Cuáles serían los rasgos distintivos o clasificatorios que le podríamos sacar a cada verbo? Bueno, ya dependería de las definiciones en contexto en donde las hemos encontrado. Por ejemplo, como el verbo de meter, ¿no? Tenemos tres verbos que en apariencia son iguales, que es meter, mettre y meter. Uno diría, pues todos funcionan de la misma forma, ¿por qué no se traducen siempre de la misma? ¿Por qué no producen traducciones iguales? Bueno, porque existen esquemas en cada lengua que hacen que haya ciertos rasgos que prevalecen en uno y que no prevalecen en otro. Por ejemplo, el concepto de meter dentro son los más vistos en español en las otras lenguas. Ese sería un rasgo distintivo que me haría que este verbo se produce o se relaciona con otros conceptos, por ejemplo, el concepto de interioridad, el concepto de exterioridad, que no existen en las demás lenguas. Entonces, es mediante estos rasgos que se derivan de los conceptos en los que aparecen, que se definen en las definiciones, que se definen cómo se puede establecer una definición propia de cada vez. Entonces, sería eso, sería establecer cuál es la estructura de cada uno de los verbos que se comparten y definir cuáles son los rasgos que aparecen en el contexto que me permiten distinguirlo de los demás. Eso sería. Me hiciste pensar demasiado porque yo nunca he trabajado directamente con la programación. Entonces, con base en mis conocimientos dentro de lo que enunciaste, utilizaría la misma forma que, desde este punto, nada más lingüista, utilizaría la única forma que conozco de la categoría y sentido, es basarme en el mismo modelo del Diccionario de Español de México. Así es como yo lo haría desde una forma en la que, le voy a meter a una máquina ciertas reglas para que siga pues será un algoritmo. Hasta ahí menciono, hasta ahí me quedo. Pero sería a partir de un corpus interdisciplinar para poder encontrar los usos del hablante de una sola palabra. Para que de ahí podamos derivar categoría, rasgo, atributo, y evidentemente es una definición en función del hablante, preocupándonos sobre el hablante. O sea, hasta ahí es mi respuesta porque no abarco tanto, no soy ingeniero, hasta ahí me quedo. Pienso yo como lingüista, digo,
sea, remitirme al mejor ejemplo que tengo, que es a partir de un corpus interdisciplinar en este caso, encontrar los conceptos y de ahí jalar cómo es que el hablante lo ha usado y qué contextos es usado. Exactamente igual como aparece en la página de Diccionario Español de México. Tenemos una entrada, tu categoría es sustantivo, su función, X cosa, y podríamos empezar de ahí a nutrirlo a partir de este corpus interdisciplinar. Hasta ahí. Para responder a la pregunta y si no, disculpe. Me lo voy a pensar. Mejor pensar. ¿Alguna pregunta más? ¿Participación más? Dejen el micrófono. Felicidades, me gusta mucho la mesa. Yo, me gusta la estructura, todos hablando del mismo tema, aunque aquí lo que presenta Julio César es justamente un cuestionamiento, ¿no? O sea, ustedes están trabajando en crear una metodología para fines médicos, para detección de movimientos, muchos análisis, pero la verdad, yo creo que un elemento que haría falta sería en una metodología la veracidad, porque es lo que nos está presentando Julio César. Hay hechos, hay dichos, hay frases que se están tomando como hechos y que de aquí estamos creando ontologías, pero algunas de ellos, de esos hechos, son falsos. Entonces, yo creo que es un elemento que valdría la pena incluirlo. No sé de qué manera, por ejemplo, incluirlo en estudio, Ignacio, de considerar que estos hechos pues pueden ser falsos, ¿no? Y lo mismo en todos los casos. Entonces, ¿qué propondrían al respecto? No sé. O sea, no es una pregunta, es más una reflexión, ¿no? Para considerar en la creación de una ontología. Bueno, en el trabajo que estamos haciendo nosotros, ya hay una versión como beta del sistema, y este sistema, al momento de que el usuario interactúa con él, genera resultados, o sea, conocimiento nuevo o conocimiento reconstruido, y pide al usuario contestar preguntas como de control sobre si algunos hechos son verdaderos o falsos. En caso de que el usuario acierte a las preguntas de control, se pasan preguntas donde el modelo generó nuevos hechos. Y con base en las preguntas de control, pues establece si el conocimiento generado por el sistema, pues es probablemente verdadero o falso. Entonces, pues el sistema a su vez, cuando se verificaron los hechos de control y se verificaron los hechos generados por el sistema, pues se van almacenando en una base de datos para posteriormente utilizar esta verificación de hechos manual que hacen los usuarios para volver a reentrenar los sistemas, ¿verdad? Pero tratando de enseñarle qué es falso y qué es verdadero también, ambas cosas. Esa es la forma en que nosotros lo estamos haciendo. Otra pregunta. Todavía tenemos 4 minutitos. Son gratis las preguntas. ¿Alguien? Por favor. Buenas tardes. Me gustaría saber también la inteligencia artificial aplicada al arte y sobre todo mezclada con la lingüística un poco. ¿Cuál es la aplicación de las inteligencias artificiales en el arte y con tintes evidentemente lingüísticos?
Bueno, al menos desde mi perspectiva, sí hay ya mucho trabajo sobre ese tema. Hay un sistema por ahí que se llama DALL-E, que está en línea, en donde tú introduces una descripción de lo que quieres que el modelo genere. Y bueno, hasta le puedes decir qué tipo de imágenes, por ejemplo, quieres que genere, ¿no? Por ejemplo, arte digital, arte retro, muchas cosas ahí que se pueden hacer. Incluso crear logotipos. Es al menos en cuanto a la parte de la generación de imágenes, pero también hay otros sistemas que, bueno, ya, si tú le das una grabación de 2 minutos de tu voz y lo haces, no sé, cantando o lo que sea, pues puedes ahí generar o entrenarlos para que hagan ese tipo de cosas. Casi siempre es una consulta que es muy sencilla y el sistema intenta generar información a partir de esa consulta. Y bueno, pueden ser estos sistemas, pues depende de en dónde se entrenan con imágenes artísticas, se entrenan con poesía o se entrenan con literatura, y eso es pues digamos, la situación o el problema que resuelven, ¿no? Una pregunta que o sea, ni en tesis lo espero, o sea, y luego me toca. A ver, desde el punto lingüístico te digo, porque lo imagino que lo estoy haciendo yo. Yo tengo una inteligencia artificial que está entrenada para generar. Hablemos de conceptos. Generación tiene que ver con que parte de punto cero hacia la explosión de colores. Entonces tenemos que tener un banco de imágenes, así que no artísticas, porque ponerle más adjetivos, es decir, que unas lo son y otras no, es una oposición, y el lenguaje se construye así, ¿no? Pero imaginando que la inteligencia artificial está entrenada para generar a partir de un banco de imágenes una respuesta a partir de conceptos, la inteligencia artificial debería estar entrenada, una, para entender el concepto que estás metiendo, no solamente de forma sintáctica, es decir, no voy a, si yo quiero hacer ejemplo, ¿no? Un cuadro de Scarlet Witch en el estilo de Dalí. Entonces ya no solamente va a analizar palabra por palabra, si está entrenada para esto, estamos suponiendo muchas comillas, y va a tomar estas palabras. Yo imagino que como categorías primero, como el artículo, de sujeto, de lo demás, y bueno, el adjetivo, vamos a ser un poco más centrados. Y va a generar a partir de esto, pues una bruja escarlata, pero en general. Pero si está entrenada para tener ese tipo de acceso a Internet, va a encontrar que hay una ocurrencia de Scarlet Witch, a buscar que es tipo cómic, viene del cómic, o sea, ese tipo de intervenciones que podrían darse en inteligencia artificial, sería una que estuviera preparada para ese tipo de cosas. Ya hay un ejemplo que luego es fundamental en Ignacio. Puede haber otros o puede crear otras, ¿no? O sea, esa es la ventaja de la ingeniería y la inteligencia artificial, que se puede entrenar y se puede programar para que funcione en tanto A, en función A, con intención A. Entonces ya ahí hablaremos un poco de cosas de ingenieros, perdón, soy lingüista, pero pues y es que es una pregunta muy complicada, ¿no? Pero alguien más quiere contestar, es una... Bueno, podría ser también lo que es un detector de análisis de sentimientos a través del texto, donde nosotros como usuarios, no sé, lo que va a hacer el sistema es que tú vas a meter a través de la voz con un traductor automático de audio, creo que me parece. Vas a mandar, no sé, tal texto emocional donde tú estás gritando o enojado o triste. Por ejemplo, cuando estás enojado, pues dices tantas palabras. Cuando estás triste, pues es diferente. Y ya lo que va a hacer el sistema es que a través de esas emociones del usuario puedes, no sé, identificar ciertos parámetros o ciertos patrones de la oración del audio, donde te diga si la persona está enojada o está triste a través del entrenamiento del sistema. Ya para participar. No es que lo vemos desde el punto cuántico cronológico,
semántico, léxico, o sea, ahí lo vamos desde el punto de la ingeniería. A ver tú. ¿Qué? Muy buena pregunta. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar esta mesa y la siguiente comienza a las 12:15. Va a tratar sobre herramientas para PLN, así que los invitamos a todos. Muchas gracias. Se lo paso a Dina para que lo ponga. Pero igual no hace el anuncio.